José Durán. El que hizo la primera planta de la basílica fue José Durán, y ahí ven que tiene las características que todavía tiene, es decir, Arrieta fue el que la construyó realmente, pero se basó en parte por lo menos en esta planta original, y vemos que es una planta rectangular como la de las catedrales, además una planta pues 3 naves. Ahí ven, había una entrada nada más, no las 3 de ahora, y ven también las 4 torres, las 2 de la fachada y las 2 allá a los lados del fondo, ¿verdad? Donde está el ábside. También es una planta, y en eso también es peculiar, ¿verdad? Es una planta no cuadrada, pero que tiende, es rectangular, pero tiende al cuadrado, en cuanto que es casi una planta central. Si uno quita el primer tramo y el último, es una planta central, con una cúpula, en este caso sí, completamente en medio de la construcción, la cúpula grande, y 4 cúpulas pequeñas en las 4 esquinas, ¿sí? Este es un tipo de planta que no hemos visto hasta ahora. En ese sentido insisto, pues que los santuarios son realmente muy muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Es donde se hicieron las cosas más interesantes probablemente en arquitectura, si los arquitectos podían pensar con más imaginación de cómo hacerle. Este tipo de planta de las 4 torres y la cúpula central tiene antecedentes en santuarios españoles. El Pilar de Zaragoza tiene este tipo de planta. Entonces, los arquitectos sí estaban familiarizados con tradiciones en cuanto a santuarios de la Virgen, además, en este caso. Bueno, esta ya es la basílica vista de frente. Y también podemos ver aquí sí se ven claramente las 2 torres y la importancia de la cúpula central y el desarrollo de la portada en sentido, en anchura y en complejidad, y el uso del este elemento del recuadro arriba de la puerta narrativo, es decir, el relieve que cuenta una historia referente al interior de la iglesia. El uso de los recuadros narrativos es muy típico de la arquitectura, de hecho, en la Ciudad de México. Bueno, y aquí está, bueno, este es un detalle más. Son las apariciones de la Virgen, ¿no?, de Guadalupe, que se cuentan en las portadas alrededor del edificio. Ya se brinca el foco. Bueno, ok. Después vamos a hablar de portadas. Aquí es la iglesia desde el lado pues que queda libre, y ven que hay otra portada con otro recuadro y estas torres octagonales en las esquinas. Uno de los santuarios más bonitos en cuanto a su arquitectura es el de Ocotlán, en Tlaxcala. El Ocotlán es, bueno, ahora es casi parte de la ciudad de Tlaxcala realmente, pero era antes un pueblito así en las afueras de Tlaxcala, dedicado a una virgen que apareció en este lugar, pues en Ocotlán, en un ocote precisamente, en un árbol. El santuario está encima de un cerrito, tiene un atrio muy grande que estamos viendo ahora desde afuera, la barda del atrio, y ahí detrás la iglesia misma. Ahora, esta es la planta de la iglesia, y vemos que no es una planta de una nave, bastante sencillo en cuanto a eso. Sus 2 torres de la fachada, que son muy bonitas, muy esbeltas, ahorita las vamos a volver a ver. Y en esta planta lo que es muy interesante es el desarrollo de toda la parte de la zona de la cúpula, del altar,
y de este ambiente detrás que es el camarín. El camarín es un espacio que pertenece precisamente a las iglesias o a las capillas de culto de imágenes, generalmente de la Virgen, porque en el camarín es donde se guardaban todas las joyas y los vestidos de la Virgen, ¿no? Todas las cosas que la gente le regalaba a la Virgen. Entonces, vemos que, bueno, detrás de la cúpula, que ahí bien marcada, ¿verdad?, está el presbiterio, donde está el altar, donde está la imagen, pero al presbiterio, al retablo, pues se tiene acceso desde atrás, desde el camarín. Entonces por ahí es donde se puede llegar a la imagen para vestirla, cambiarle de adornos. Esta es la función precisamente del camarín. Aquí en el norte, bueno, hay un camarín en la iglesia de los dominicos de Sombrerete, porque presente ya había una imagen de la Virgen del Rosario con un camarín atrás. El camarín es esto, pues es un ambiente muchas veces de planta circular, bueno, octagonal, es planta central, ¿verdad? Un ambiente que está detrás de un altar para el servicio, pues, de la imagen. Esta ya es el... también es típico de estos lugares de santuarios, de objetos de peregrinaciones, pues que haya toda una serie de edificios a los lados, a los alrededores, para los peregrinos. Aquí ven una parte que son portales donde se reciben a las personas. Bueno, un santuario también no tan lejano de aquí es el de Plateros. Estuvo dedicado a un Cristo, aunque ahora creo que es más importante el Niño de Atocha, ¿verdad? Y la fachada aquí tiene la imagen de la Virgen frente a la ventana del coro. Y bueno, lo vimos antes cuando estábamos hablando de este retablo. La imagen de la Virgen es la que está en el centro, como con una estrella detrás de ella. Y ven, bueno, no sé qué tanto lo ven, pero detrás de la imagen hay un vidrio precisamente que es el acceso al camarín, y arriba hay una ventana porque detrás hay un espacio grande que es el camarín. Para este santuario existe un documento de la época que explica toda la construcción y las características, describe pues todo el santuario, que es muy interesante. Lo escribió el cura de entonces. Bueno, ya es... ¿Perdón? No, este es Ocotlán. No, mencioné Plateros porque es un santuario cercano, ¿verdad? Colonial, bueno, cercano, en el norte, tan cercano no es, pero aquí está el púlpito, ahí de Ocotlán. Ocotlán está. Ocotlán. Santa María de Ocotlán. Sí, Ocotlán. Y el púlpito, les digo, existe toda la documentación, la descripción pues de la época, entonces que es un lugar interesante como para estudiar, porque existe un texto contemporáneo que describe y uno puede comparar las descripciones con lo que existe actualmente, de una gran riqueza el santuario. Y, sí. Generalmente son de madera, aunque hay algunos de piedra también. Este es el camarín, precisamente. Este es el camarín, y en el camarín, como ven, hay muebles alrededor, cuadros representando presente la vida de la Virgen. Ahí ven el nacimiento de la Virgen atrás, y acá la coronación, allá a la izquierda. No recuerdo, pero así se sabe, si están firmados, es un pintor poblano, ahora no recuerdo quién. Y esta es la mesa central de ahí, de retablo de Ocotlán. De nuevo, en los camarines, en las sacristías es donde más se han conservado muebles notables, coloniales. Sí. En 1971 robaron la imagen, pero la recuperaron. No, nunca se recuperó. Se llevaron
llevaron No. la corona. La corona, pero la imagen sí está. No, sí, la imagen sí, 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 la sí. imagen maltrató un poco, porque Sí. se pudo apreciar Sí, que sí. había sido restaurada ya en alguna ocasión. La imagen había Sí. sido restaurada. Sí, Y la corona sí se la llevaron. sí, Una perla en la parte superior, una perla negra muy bella. Pero nunca se recuperó la corona. Pues Un sí. robo perfecto. cosas que suceden. Dijeron que técnica sudamericana. Pero sí, la imagen es una imagen bastante antigua, parece ser una imagen de hecho del siglo XVI. Es muy impresionante por las pestañas lápidas. Sí, lo que pasa es que ha sido muy restaurada, como lo que les decía ayer, ¿no? Que las imágenes de mucho culto son las que más más se han alterado, precisamente porque la gente las quiere ver nuevas, ¿verdad? Bien, no. Y le rompieron el capelo para robarla y algunos de los dedos Para sacarla. Sí, pero lo que robaron sí fue la corona. Claro. Bueno. Finalmente, ya no todo era iglesias, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto algo también de colegios y conventos, pero también había la construcción de casas, habitación, casas. Obviamente había de todo. Lo que se conserva más y lo que es más notable desde el punto de vista arquitectónico, en cuanto sabemos quién las hicieron, a veces son las casas grandes de los ricos, de la nobleza y de los más pudientes de aquella época. Este es un dibujo, porque es muy difícil fotografiarla toda, tener una fotografía donde se vea completa. Es la casa el Palacio de Iturbide, así se llama, ahí cerca de la iglesia de San Francisco, en la Ciudad de México, que ahora pertenece a Banamex. Y lo que vemos es bastante típico de todas estas casas. De hecho, hay muy poca variación en lo que es la construcción, los planos y los esquemas de estas casas, por lo que podemos saber desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Hay variantes en cuanto a proporciones. En general, y esto es una cosa generalizada, en el siglo XVIII hay una tendencia hacia más altura. Las cosas tienden a alargarse, ¿verdad? Pero alzarse, hacerse más altos. Pero en general es un esquema que se va repitiendo a lo largo de todo el periodo colonial. Hay por lo menos pues 2 pisos, una entrada principal, y enfatizar las esquinas como lo que está detrás de eso es el antiguo concepto del torreón, para proteger la casa cuando las casas eran fortalezas también. Eso, claro, ya en el siglo XVIII, en el centro de la Ciudad de México, nadie tenía que hacerse una fortaleza, pero sí sabemos de las casas del siglo XVI que tenían torreones, que tenían un sentido también de defensa de la casa, defensa armada, pero se conservó el elemento del énfasis en las esquinas, o sea, la diferenciación de las esquinas en las casas de la nobleza novohispana. También una cosa que es importante darse cuenta, ¿verdad?, es que la planta baja era más pública que la planta alta, es decir, en la planta alta es donde se vivía, en la planta baja es donde se hacían comercio, negocios de diferentes tipo. También la planta baja se podían alquilar partes de la planta baja para tiendas de otras gentes, también eso se hacía. En estas casas no vivía nada más una familia aislada, así papá, mamá, hijos, sino hermanos y tíos y abuelos, había y bueno, hay todos los sirvientes, esclavos, etcétera, etcétera. Podían vivir ahí muchas personas, por eso también son grandes. El espacio adentro de las casas, bueno, ahorita vamos a ver, está el patio principal, un patio secundario, generalmente patio posterior de servicio, y también en las más grandes, las que tenían permiso, tenían capilla, y
Bueno, eso principalmente serían los ambientes. Bueno, y la sala recibidor, pues la sala de ceremonias de la casa siempre estaba en el primer piso, pues no en la planta baja, sino en el primer piso al centro. Aquí correspondería a lo que está arriba de la entrada central, ¿verdad? Esta es la puerta principal. Se conserva bastante esta casa y además pues la están cuidando, pues es donde hacen las exposiciones de Banamex, de las exposiciones de Fomento Cultural Banamex. Aquí vemos el tipo de adorno. Esta casa se construyó en 1780, empezando pues en 1789, y el arquitecto aquí fue Francisco Guerrero y Torres, que es el último arquitecto todavía con elementos barrocos novohispanos de la Nueva España. Entonces tenemos este vocabulario que viene finalmente de los retablos estípites y anástilos que hemos estado viendo. Y este es el patio interior, que tiene la peculiaridad de que el patio, es decir, el interior del patio es de 2 pisos, mientras la casa es de 3, ¿verdad? Es decir, sí hay, Guerrero y Torres era un arquitecto, muy buen arquitecto, hizo varias casas, cada una de ellas tiene sus peculiaridades y sus hallazgos, ¿verdad? Y aquí en este caso tenemos esto que es muy bonito, le da mucha majestuosidad a la planta baja, al espacio interior de este primer nivel, que realmente en cuanto a cuartos son 2 niveles, ¿verdad? Este es el lado del patio que corresponde a la entrada, es decir, que está frente a la entrada, digamos, y los otros lados son así, más sencillos, son más cortos y más sencillos, y además aquí sí es de 2 pisos también en cuanto a cuartos, ¿sí? Bueno, aquí en la planta baja también entraban carruajes, caballos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hay que pensar en otro estilo de vida. No vamos, yo, bueno, les estoy mencionando de vez en cuando algo de muebles, porque creo que es muy importante no pensar los edificios así vacíos o simplemente en términos de muros, sino también en la vida, en toda la decoración del interior. Y sé que con Gustavo Curiel vieron estas cosas, pero para recordarles, estos palacios tenían no muchos muebles, de hecho no tantos, y no muy variados, pero había cosas muy importantes, y uno de los muebles más interesantes de los palacios novohispanos son estos que son los biombos. ¿Sí vieron biombos con Gustavo? Ah, bueno, ok. Entonces no voy a meterme en eso, pero nada más como un ejemplo de biombos. Era una de las maneras de subdividir estos espacios muy grandes de los interiores. Y bueno, aparte de los escritorios y los armarios y todo, y los baúles. Pero bueno, ahí ven un biombo y aquí va otro. Pero si ya vieron biombos, pues ya. Ok. Muy bien. Vamos por lo menos a empezar un tema, pero ya después lo vamos a terminar mañana porque no va a dar tiempo. Ahora, lo que quería ver con ustedes es otra forma de estudiar la arquitectura, que es en términos de desarrollos, digamos, formales, estilísticos. Lo que hemos visto hasta ahora son tipologías, es decir, diferentes tipos de arquitectura que corresponden a diferentes instituciones, diferentes funciones, pero también podemos examinar la arquitectura desde el punto de vista formal, es decir, cómo se desarrollaron ciertos elementos en la arquitectura novohispana en general. Uno de los elementos que quiero ver con ustedes es la fachada, todo el problema de la entrada a un edificio, la portada, cómo se desarrolla esto en la Nueva España.
Aquí debemos de hablar un poquito de arquitectos, aunque creo que con Marta Fernández eso lo hicieron bastante, porque ella es experta en toda la cuestión de maestros mayores y todo eso. Los arquitectos, como los demás artistas, artesanos, tenían un gremio, tenían ordenanzas, había reglas pues que se tenían que seguir para examinarse, para poder ejercer la profesión de arquitecto en forma legal. Como en todos los casos, hay excepciones, ¿verdad? En todas las situaciones, me fui para atrás. Hay excepciones, especialmente cuando salimos de la Ciudad de México, empezamos a encontrarnos con arquitectos, es decir, gente que hace trabajo de arquitecto, pero que no tenemos para nada la seguridad de que eran examinados, etcétera, etcétera. Albañiles que hacen trabajo de arquitecto, etcétera, etcétera. Todas estas anomalías que realmente eran tal vez lo más común. Pero ciertamente en la Ciudad de México había un control de esas cosas bastante más estricto. En general, como sucedió también para la pintura, y menos para la escultura, pero ciertamente para la pintura, al principio vinieron varios de Europa, ¿verdad? Vinieron gentes de Europa a enseñar o a hacer arquitectura europea. Obviamente tal vez el elemento más problemático en cuanto a la novedad que vino de Europa era las bóvedas, el cubrir los ambientes, los cuartos, los espacios con bóvedas. Esto fue, en términos generales, la innovación europea más importante en cuanto a la arquitectura. La arquitectura indígena no conocía la bóveda, o la cúpula, que es una extensión de la bóveda. En toda la época colonial existe ese fenómeno de maestros españoles o europeos que venían pues sí, de repente a hacer fortuna o lo que fuera, llegaban a la Nueva España. Pero también, como en la pintura, ya para finales del siglo XVII se desarrolla muy claramente una arquitectura que es absolutamente propia de la Nueva España. Es decir, se hacen cosas que en España nomás no se hubieran hecho al mismo tiempo. También sucede en la historiografía, pues en lo que se ha escrito sobre la arquitectura, que maestros importantes por muchos años se consideraron españoles y hemos encontrado documentos y resulta que no eran españoles, eran novohispanos. Eso ha sucedido en varios casos. Poco a poco se van desentrañando estas cosas. Hay mucho, como en todo, hay mucho trabajo que queda por hacer. El problema de la transmisión de modelos europeos en la arquitectura es un poco más complejo que en la pintura, porque para la pintura, bueno, primero es mucho más fácil la importación desde España o desde Europa de pintura europea. Finalmente un cuadro es fácil de transportar, pues un edificio es imposible, ¿verdad? Es decir, los arquitectos novohispanos no conocían la arquitectura europea más que en grabado, y conocer un edificio, no sé, el tamaño del Panteón de Roma, por ejemplo, nomás en un grabadito, pues no es nada igual a conocer el Panteón de Roma de veras, ¿verdad? Es decir, ahí hay un problema de transmisión de modelos muy, muy grande, mucho más complejo que el problema de la transmisión de modelos pictóricos. Y sabemos que los arquitectos novohispanos sí utilizaban mucho los tratados, especialmente, bueno, fundamentalmente los tratados ilustrados. Entonces vemos reflejos de esos tratados europeos más en detalles decorativos, porque eso sí se podían copiar fácilmente, también se podían transmitir, pero siempre, si captar un edificio por transparencia es difícil, ¿verdad? De nuevo insisto, captarlo por un grabadito es muy, muy difícil. Pero bueno, ahí va. En general hubo una tendencia hacia las matemáticas, es decir, la profesionalización del trabajo del arquitecto se cargó mucho por el lado de conocimiento de la matemática. Eso es interesante, especialmente en el siglo